Hoy terminamos la serie 40 días que no dejaron duda. Hemos estado hablando acerca de los 40 días entre la resurrección de Jesús y su regreso al cielo. Durante esos 40 días Jesús tuvo conversaciones con sus discípulos y esas conversaciones sirvieron para iniciar, despertar algo en los discípulos, porque después de esos 40 días los discípulos se dedicaron a avanzar la misión y el mensaje de Jesús. El mensaje de hoy es para una persona muy específica. Voy a hablar a una persona muy específica. Voy a hablar a esa persona que has escuchado acerca de Jesús, pero algo te está deteniendo de entregar tu vida a Jesús. Y lo que te está deteniendo es lo siguiente, escuchas a otras personas hablar acerca de Jesús y escuchas y te das cuenta de que si entregas tu vida a Jesús, si te dedicas a ser seguidora de Jesús, hay ciertas cosas que tú vas a tener que sacrificar. Ciertas cosas de tu vida actual que vas a tener que ceder. Ya no puedes involucrarte en ciertas actividades, en ciertas cosas. Y en paréntesis te voy a decir, si alguien te está diciendo que para ser seguidor de Jesús no tienes que cambiar nada, puedes seguir viviendo la misma manera, el mismo estilo de vida, no te están presentando el mensaje completo del mensaje de Jesús, porque en varias ocasiones Jesús nos dijo que para seguirlo a Él, tiene que negarse uno. Tienes que sacrificar, ceder de hacer ciertas cosas. Y entonces cuando tú escuchas eso, dices, me encantaría entregarme a Jesús, rendirme a Él, pero no sé si quiero ceder estas cosas de mi vida. Dices, lo que yo voy a recibir al seguir a Jesús, al entregarme a Jesús, no sé si valga la pena para lo que yo voy a tener que ceder. Yo tengo que saber, tengo que estar segura de que lo que yo estoy sacrificando, voy a recibir algo que supere el valor de lo que yo estoy cediendo o sacrificando. Fíjate, esto es algo que todos en algún momento u otro hemos pasado, no solamente en el ámbito espiritual, sino que nada más en la vida. Hay un principio conocido como el principio del cambio equivalente, que quiere decir que tú esperas recibir algo que iguale lo que tú estás dando. Déjame darte un ejemplo. Si vas a McDonald's, ¿sí? Yo sé que aquí todo el mundo va a McDonald's. ¿Sí? Si vas a McDonald's, ¿sí? y pagas y te dan tu comida, tú vas y te sientas y estás comiendo y le das la mordida a la hamburguesa o a las papas fritas, lo que sea, y dices, tú estás bien con eso porque dices, bueno, tomando en cuenta lo que pagué, la calidad de lo que recibí, está bien. Pero vamos a ver, si vas a un restaurante más elevado, más fino, no sé si conocen Chamagaucha, Texas de Brasil, esos lugares que son más refinados, y vas y es, no sé, $30, $35 por persona, así, no sé, algo así, $30 y $35, y tú vas y pagas tus $30 y te dan una comida de McDonald's, de esa misma calidad. ¿Qué vas a decir? Aquí no fue un cambio equivalente. Lo que yo pagué, por lo que yo pagué, no me dieron algo de la calidad según lo que yo pagué, un cambio equivalente. Y sabes que en la vida espiritual, yo creo que hay muchas personas que se han detenido de entregar su vida a Jesús porque están pensando, ¿habrá un cambio equivalente? Yo tengo que sacrificar algo. Yo voy a tener que ceder algo y no sé si lo que yo voy a recibir iguale a lo que yo he tenido que sacrificar. Y sabes que si te encuentras en esa categoría, que sí quieres entregar tu vida a Jesús, pero no sabes porque no sabes si lo que vas a recibir, el beneficio de seguir a Jesús, iguale a lo que has sacrificado, no eres la primera persona en pensar así. No eres la única. No serás la última persona en pensar así. De hecho, los discípulos, en la última conversación que Jesús tuvo con los discípulos en estos 40 días, en la última conversación, los discípulos se dieron cuenta que ellos iban a tener que ceder algo que era muy importante para ellos. Ellos iban a tener que sacrificar algo que era muy importante para ellos. Si ellos, Jesús les dejó entender que si ellos iban a ser seguidores de Jesús, había algo muy importante
de muy alto valor para ellos, que ellos tendrían que sacrificar y ceder para seguir siendo seguidores de Jesús. Y vamos a ver esta conversación. Está en el escrito de la Biblia titulado Hechos, el primer capítulo, y vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 4. Hechos 1:4. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, y después está Hechos. Ahora, antes de entrar a la lectura de Hechos 1:4, déjame darte un contexto histórico. Y este contexto nos va a ayudar a entender mucho acerca de esta conversación. Lo que dijo Jesús, lo que dijeron los discípulos y lo que los discípulos estaban a punto de ceder. Déjame darte un contexto. Durante el ministerio de Jesús, de hecho, durante toda la época del Nuevo Testamento, el imperio dominante del mundo, de esa área del mundo, era el imperio romano. Sin duda tú has escuchado acerca del imperio romano. Durante el ministerio de Jesús, el ministerio de los discípulos, los apóstoles, el imperio del mundo, de esa área del mundo, era el imperio romano. Quiere decir que la nación de Israel, el reino de Israel, estaba sujeto al imperio romano. La nación de Israel estaba bajo la opresión del imperio romano. En este entonces, el pueblo, la nación de Israel, no era una nación libre. Estaba bajo la opresión del imperio romano. Ahora, antes del imperio de Roma, estaba el imperio de Grecia. Antes del imperio de Grecia, estaba el imperio de Persia. Antes del imperio de Persia, estaba el imperio de Babilonia. Antes del imperio de Babilonia estaba el imperio de Asiria. 5 imperios. Y el reinado de estos 5 imperios abarcó aproximadamente 8 a 9 siglos. 8 a 9 siglos. Y entonces cuando llegaba un imperio nuevo, pues por supuesto las cosas cambiaban. Estaban los asirios primeramente, pero después llegó el imperio de Babilonia, cambió todo. Después llegó el imperio de Persia, después los griegos y después los romanos, todo cambió. Pero lo que nunca cambió es que el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de cada uno de estos 5 imperios. Fíjate nada más, por 9 siglos, 5 imperios. Durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba bajo el dominio, la opresión, la autoridad, el gobierno de uno de estos 5 imperios. Nunca conocieron la libertad como nación durante estos 9 siglos y bajo estos 5 imperios. Es algo increíble. Y aunque cambiaron los imperios, lo que nunca cambió es que Israel nunca alcanzó la libertad. Nada más para Israel cambiaba el poder del imperio, para ellos nada más cambiaba el amo. Era la única diferencia. La misma situación, la misma opresión, nada más un amo diferente. Dado a eso, se desarrolló en Israel, en la teología, en la creencia de Israel, el concepto del Mesías. La persona indicada que Dios iba a utilizar para traer liberación al pueblo de Israel de este dominio, de esta opresión de estos 5 imperios. Iba Dios a enviar un Mesías, una persona escogida que Él iba a usar para traer liberación al pueblo, a la nación de Israel. Los discípulos creyeron que Jesús era ese Mesías. Jesús se declaró como el Mesías que había venido para traer liberación a este mundo. Y entonces los discípulos estaban con esta expectativa de que Jesús iba a traer liberación al pueblo de Israel. Ya no iban a ser dominados por los imperios y en este momento por el imperio romano. Ahora, con ese entendimiento, con ese contexto, vamos a leer Hechos 1, versículo 4. La última conversación que tuvo Jesús con los discípulos antes de regresar al cielo. Dice de la siguiente manera: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, y ahora aquí está la promesa del Padre, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Padre era que los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo.
Y de hecho leemos en el capítulo 2 de este mismo escrito y nos damos cuenta que sí, los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús les reitera la promesa del Padre, algo que les había comentado en otras ocasiones. Les dice, ya les he hablado de esto, muchachos, la promesa del Padre: serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora fíjate lo que dice el versículo 6, la respuesta de los discípulos a Jesús cuando Él dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo. Ellos dijeron, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ahora date cuenta, ¿te acuerdas esa panorama histórica que acabamos de ver? Los discípulos creyeron que Jesús era el Mesías, el que iba a traer liberación al pueblo de Israel. Y ahora ya Jesús había muerto, había resucitado. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, se emocionaron. Dijeron, wow, Señor, ¿es ahora? Ya llegó el momento, ¿verdad, Señor? Ya es tiempo, ¿verdad? Es ahora que vas a restablecer el reino a Israel. Este es el momento que hemos estado esperando por siglos y siglos. Es ahora, le están preguntando, pero casi le están diciendo y declarando con una emoción, es ahora que vas a restablecer el reino a Israel. Es lo que habían estado esperando por tanto tiempo. Ahora, ponte a pensar nada más. Jesús dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y la respuesta de los discípulos fue, ¿es ahora que vas a restablecer el reino? Yo me pongo a preguntar, ¿qué tiene que ver el bautismo con el Espíritu Santo con restablecer el reino a Israel? Pero fíjate bien, los discípulos pensaban algo muy específico con respecto a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, sígueme, yo sé que te estoy dando mucha información, sígueme porque vamos a entender esta conversación mucho más con este trasfondo. Los discípulos tenían un entendimiento muy particular de ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, su mente se fue a las escrituras del Antiguo Testamento. Las escrituras que ellos conocían como sus sagradas escrituras. Y ellos, al momento que Jesús les dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo, se fue su memoria a diferentes acontecimientos en el Antiguo Testamento cuando dice la Biblia que el Espíritu del Señor venía sobre alguien. Y lo que pasaba en esos acontecimientos en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu del Señor venía sobre alguien, esa persona era usada en un contexto militar, un contexto de guerra. Fíjate, un ejemplo, Jueces, un escrito del Antiguo Testamento, Jueces capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, un hombre, ¿sí? Y así Otoniel se convirtió en caudillo, general de Israel, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayim, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años. Este es nada más un ejemplo. Hay otros ejemplos de cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien, Dios los usaba para dirigir a un ejército de Israel y traer liberación al pueblo de Israel de los que los estaban oprimiendo. Y entonces los discípulos escucharon, el Espíritu va a venir sobre nosotros. Nosotros vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Lo que ellos escucharon, lo que ellos entendieron en ese momento era lo siguiente: Jesús va a dirigir la campaña contra Roma, pero el Espíritu va a venir sobre nosotros. Y así como sucedió con nuestros antepasados, que ellos fueron usados grandemente en la guerra, así va a suceder con nosotros. El Espíritu va a venir sobre nosotros y nosotros, siguiendo la dirección de Jesús, nosotros seremos caudillos, seremos generales en el ejército de Israel para derrotar a Roma. Y precisamente por eso, entonces cuando Jesús les dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, dijeron, ya llegó la hora. Ahora sí. Ahora es que Jesús se va a levantar. Ahora se va a revelar a todo el pueblo de Israel diciendo, ustedes me mataron, pero mira, aquí estoy, resucité. Y es entonces que todo Israel se va a inclinar a Él, lo va a declarar y reconocer como el Mesías, y Él nos va a dirigir, y nosotros, llenos del Espíritu,
vamos a derrotar a Roma. ¿Te das cuenta? Los discípulos tenían un pensamiento muy específico de lo que quería decir ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos todavía no habían experimentado el hablar en lenguas, lo que sucedió un tiempo después. Ellos nada más tenían como punto de referencia lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu sobre alguien y los usaba el Señor en la guerra. Es lo que ellos estaban pensando. Y por eso le preguntaron a Jesús: ya llegó la hora. Es ahora que vas a restablecer el reino de Israel y nos vas a usar a nosotros. ¡Qué chévere! O sea, ya llegó la hora. Ahora fíjate bien. Después de haberle preguntado eso a Jesús, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Fíjate lo que Jesús les dice en el versículo 7. Ellos todos contentillos, ¿verdad? Todos emocionados. Y dice Jesús: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. O sea, Jesús les está diciendo no. Y no se preocupen por eso. No les interesa a ustedes saber eso. No estoy hablando nada de eso. A eso no me refiero. Yo sé lo que están pensando ustedes. Yo sé lo que están diciendo. Yo también conozco las escrituras y los acontecimientos del Antiguo Testamento. Yo sé realmente cuál es la pregunta detrás de la pregunta que me están haciendo. Y no es así. No les toca a ustedes saber eso. No estoy hablando nada de restablecer el reino a Israel. Fíjate lo que estaba pasando. Los discípulos estaban pensando en su necesidad, en su problema, y en este caso estaban pensando sobre la necesidad del pueblo de Israel. El problema del pueblo de Israel, haber estado bajo la opresión por 9 siglos, 5 diferentes imperios, y ahora están diciendo: ahora aquí el Mesías va a resolver nuestro problema. Estaban pensando en ellos mismos, estaban pensando en avanzar su agenda, y Jesús les dice: no se trata de eso. No estoy hablando nada de eso, y a ustedes no les toca saber cuándo eso va a suceder. Y entonces en el versículo 8 Jesús les da la explicación de qué es lo que significaba que iban a ser llenos y el propósito de ser llenos del Espíritu. Fíjate el versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿sí? Ellos estaban pensando en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu venía sobre alguien. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Sí, eso es cierto. Pero no para entrar a la guerra, no para derrotar al imperio romano. Fíjate, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con esa declaración, fíjate, Jesús les estaba diciendo lo siguiente: muchachos, no se trata del reino de Israel, se trata del reino de Dios. Yo no estoy hablando acerca del reino de Israel. Yo estoy hablando acerca del reino de Dios. Yo no vine a este mundo para avanzar el reino de Israel. Yo vine a este mundo para avanzar el reino de Dios. Yo no vine a este mundo para restablecer el reino de Israel. Yo vine a este mundo para establecer el reino de Dios. Y ustedes están pensando con una visión muy limitada. Ustedes están viendo nada más la necesidad de Israel. Yo estoy viendo la necesidad de todo el mundo. Ustedes quieren ver liberación del imperio de Roma, pero déjenme decirles, yo vine a traer liberación del imperio de las tinieblas. Ustedes, su preocupación es Roma y el emperador de Roma, pero el villano verdadero es Satanás y su reino. Y ustedes están viendo nada más algo muy limitado: liberar a Israel. Pero yo estoy viendo liberar a todo el mundo. Yo no vine a traer nada más liberación política, mucho más importante que eso. Yo vine a traer liberación espiritual a cada persona que esté bajo la opresión de las tinieblas y del mismo diablo. Con eso Jesús les estaba diciendo: no, van a ser mis testigos. Y no estoy hablando de establecer un reino que tiene fronteras políticas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un reino que no tiene que preocuparse con fronteras geográficas ni políticas, porque es un reino mundial que va a llegar a
todo el mundo. Muchachos, lo siento mucho, pero lo tienen equivocado. Se han equivocado. No se trata de ustedes. No se trata del reino de Israel. Se trata del reino de Dios y de todo el mundo. Y en ese momento yo me tengo que imaginar que en ese momento los discípulos sintieron cierta decepción. ¿Por qué te seguimos por 3 años? Si la promesa del Mesías era que el Mesías traería libertad, liberación al pueblo de Israel, restablecer la nación de Israel, el reino de Israel. ¿Por qué te seguimos por tanto tiempo? Y entonces ellos fueron a Jesús buscando por su necesidad, por su agenda personal. Y resulta que Jesús les está diciendo, tienen que ceder eso. Si me van a seguir a mí, tienen que ceder ese anhelo, ese deseo, ese sueño de ver el reino de Israel restablecido. Y en su lugar, tienen que ver la visión del reino de Dios. Que el reino va a alcanzar todo el mundo, incluso a Israel. No estamos excluyendo a Israel, por supuesto que no. Pero la visión era de un reino que iba a llegar a todo el mundo y alcanzar a cualquier persona, no nada más a la persona judía, sino que a cualquier persona que declaraba que Jesús es Señor. Y en ese momento Jesús está diciendo, muchachos, si me van a seguir, tienen que ceder su agenda, tienen que sacrificar sus deseos. Pero fíjense, lo que yo les doy en cambio es algo mucho más importante, de mucho más valor que solamente restablecer a Israel. Lo que yo les estoy dando es la oportunidad de ser parte de avanzar el reino de Dios sobre esta tierra. Y en ese momento los discípulos estaban pensando, ¿qué hacemos? Tanto tiempo nuestra gente, nuestra nación ha estado esperando el momento del Mesías, y ahora aquí está el Mesías. Y nos está diciendo que nuestros sueños, no se trata de nuestros sueños. Fue en ese momento que los discípulos tuvieron que decidir, si vamos a ser seguidores de Jesús, tenemos que ceder ciertas cosas. Pero fíjate, un cambio equivalente. Jesús les estaba diciendo, lo que yo les doy en cambio, no solamente iguala a lo que ustedes están cediendo, sino que supera. Serán parte de la expansión del reino de Dios sobre esta tierra. Y lo que sucede es que muchos de aquí estamos aquí, y algunos que se han detenido de entregarse al Señor Jesucristo plenamente están diciendo, es que no quiero ceder. Hay cosas en mi vida que yo sé que si me entrego a Jesús voy a tener que ceder ciertas cosas, y es que he tenido este sueño por tanto tiempo. Es que yo he tenido esta necesidad por tanto tiempo, he tenido este deseo por tanto tiempo, y ahora acercarme a Jesús y escuchar que no se trata de mi necesidad, no sé si quiero, no sé si puedo ceder mi necesidad, mi deseo. Tal vez estás pensando, no, es que mi carrera, quiero seguir avanzando en mi carrera, en mi negocio, en mi empresa, necesito más dinero, necesito más reconocimiento, y al entregarme a Jesús entiendo o me doy cuenta que voy a tener que entregar todo eso, ceder absolutamente todo, y no sé si estoy dispuesto, no sé si estoy lista. Pero mira, déjame decirte algo. Y esto es realmente a lo que quería llegar en esta tarde. Aquí está el mensaje en un resumen. Esto es lo que quiero que se encaje en tu corazón. Es tan importante que entiendas eso. Basándonos sobre este pasaje, fíjate bien, descubrirás que el mayor propósito en la vida es avanzar la misión que Jesús inició. Nada se compara a ser parte de avanzar la misión que Jesús inició. Porque fíjate, cuando te entregas a Jesús, pones a un lado tus deseos, tus sueños, así como los discípulos tuvieron que hacer. Pones a un lado todo eso y te unes a la misión que Jesús inició. Eres parte
de avanzar la misión que Jesús inició. Te das cuenta, no hay mayor propósito en la vida que ese propósito de avanzar la misión que Jesús inició. Y descubre que al entregar tu vida plenamente al Señor Jesucristo, descubres que ahora tú eres parte, fíjate bien, eres parte de la solución de Dios para el quebrantamiento de toda la humanidad. Y de repente tú dices, lo que yo deseaba, lo que yo quería, ahora yo lo abandoné. Lo sacrifiqué, pero lo que Jesús me dio en cambio, ser parte de la solución al quebrantamiento de toda la humanidad, eso no tiene precio. Me doy cuenta que aún hice a un lado mis necesidades, mis preocupaciones, mis deseos, mis anhelos, y Jesús me dio muchísimo más que lo que yo tuve que sacrificar. ¿Te das cuenta? Que no hay mayor propósito, no hay mayor satisfacción en esta vida, en este mundo, que avanzar la misión que Jesús inició. Y yo me he dado cuenta en mi vida, y muchos me han contado, que el momento que se han dedicado, han entregado su vida a Jesús para seguir avanzando su misión, de repente esos problemas que ellos tenían, como que Jesús se encarga de todo eso. Yo veo a Jesús diciendo lo siguiente: mira, tú encárgate, nada más dedícate, encárgate a avanzar la misión que yo inicié. Y esos problemas que tú tienes, esas necesidades que estás pasando en tu vida, déjame a mí encargarme, porque yo te necesito a ti que estés avanzando la misión que yo inicié. Tal vez en este momento piensas en lo que tienes que sacrificar y te estás deteniendo de entregarte a Jesús porque dices, no sé si quiero ceder esto que tengo en mi vida, este anhelo, este deseo, este sueño de alcanzar X. No lo quiero ceder, no lo quiero dejar a un lado. Y eso es lo que te está deteniendo, amigo. Te digo que lo que Jesús te ofrece es mucho más que lo que tú piensas, que lo que tú sueñas. Él te ofrece algo, un cambio que no es equivalente. No es equivalente al cambio que Jesús hace, porque tú le entregas algo y Él te recompensa con algo de mucho más valor. Vas a descubrir que el mayor propósito en la vida es avanzar la misión que Jesús inició. Estarás aquí en este momento y estás pensando en los diferentes logros y éxitos que quieres alcanzar, y no tienen nada de malo. No hay nada malo en querer avanzar en tu carrera, absolutamente nada. No hay nada malo en querer mejorar tus finanzas, no tiene nada de malo, absolutamente no. Pero te voy a decir algo, y muchos de aquí pueden atestiguar, me pueden secundar en esto, muchos de aquí, que alcanzas un éxito, logras algo y te da una satisfacción. Wow. Pero como es algo físico, algo material, esa satisfacción es pasajera. En poco tiempo, esa satisfacción se te va a terminar. Y dices, es que necesito una meta más grande aún. Es que necesito un éxito, un logro más alto, más grande. Y le echas ganas y dices, no, ahora sí le voy a dar duro, porque esto me hizo, sí, me dio satisfacción, pero ya se me pasó, necesito algo más. Entonces vas buscando algo más. Alcanzas otro logro, otro éxito más grande que el anterior, mayor que el anterior, y dices, ahora sí, ya lo alcancé, ya llegué, me siento medio igual. Yo pensaba que alcanzar este logro, este éxito, esta meta, me iba a sentir, no sé, es que no era suficientemente grande la meta, es que no tenía fe. Necesito más fe para creer para algo más grande aún. Ahora sí voy a creer. Y entonces le das a una meta más grande aún, un logro, un éxito más grande, y llegas a esa meta, llegas a ese logro, ese éxito, y dices, ahora sí voy a ser feliz. Ahora sí me voy a sentir satisfecho, satisfecha con esa carrera nueva que tengo, con esa casa más grande, con ese carro de lujo, con esa promoción en mi trabajo. Ahora sí lo alcancé. Y llegas allí, llegas al ápice de lo que tú pensabas que era lo mejor, que lo que tú necesitabas. Llegas y por unos momentos sientes mucha satisfacción y dices, esto es lo que estaba buscando, ya por fin lo encontré. Y pasa el tiempo y dices, algo está mal, algo no está bien. Se supone que al llegar aquí a este momento debería yo de sentirme ya satisfecho, ya
satisfecha, pero no es así. Te vas a dar cuenta que si estás persiguiendo logros y éxitos aquí terrenales que no tienen nada de malo, pero si en eso estás basando tu propósito como persona, tu satisfacción, te vas a dar cuenta que siempre vas a necesitar algo más. Siempre vas a necesitar algo más. Un aumento de sueldo más, una promoción más, un carro más nuevo, una casa más nueva, un televisor 3 pulgadas más grande. Siempre vas a necesitar algo adicional, porque lo material no te puede dar la satisfacción que tu alma verdaderamente necesita. Eso se encuentra solamente en Jesús. Y cuando tú te dedicas a avanzar la misión que Jesús inició, y eres parte del reino de Dios y de avanzar la obra del reino de Dios, y de repente tú oras por alguien, 5 minutos que pasas orando por alguien, pero tú ves cómo Dios se manifiesta en esa persona, cómo ministra a esa persona. Tú dices: lo encontré, esto es lo que mi alma necesitaba. Te das cuenta que ser parte de avanzar el reino de Dios y la misión que Jesús inició te da una satisfacción profunda y eterna, que ya no vas a estar diciendo necesito algo más. Dices: encontré lo que mi alma, lo que mi espíritu estaba buscando. Te das cuenta que el mayor propósito en la vida es avanzar la misión que Jesús inició. Y yo sé, yo entiendo, no quieres soltar eso. Ese es tu sueño que has tenido por tantos años, ese es tu deseo que has tenido por tantos años. Pero te aseguro, si tú lo sueltas y te entregas al Señor Jesucristo, Él te va a conceder muchísimo más que lo que tú estabas, a eso, esa cosa a la cual te estabas aferrando. Simplemente entrégate a Él. Si eso es lo que te ha estado deteniendo, te aseguro, amigo, amiga, que vas a encontrar propósito y verdadera satisfacción al dar tu vida al Señor Jesucristo. Él te llena, Él te da una vida llena de plenitud, gozo, alegría y satisfacción. El mayor propósito en la vida es avanzar la misión que Jesús inició. No se trata de tu agenda, no se trata de tu necesidad, es el reino de Dios.